Tipos de contaminantes del aire. Actualmente existen dos tipos de contaminantes del aire, los primarios y los secundarios. Los primarios son todos aquellos que se emiten directamente a la atmósfera, provenientes de varias fuentes como el tráfico, las calderas, las industrias, los procesos de fabricación, y se puede prevenir poniendo medidas de control en la fuente de origen de la contaminación, como por ejemplo en los filtros, quemadores con bajas emisiones de dióxido de nitrógeno, combustibles con bajos contenidos de azufre, etc. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos fisioquímicos que se dan en la atmósfera. Normalmente se forman a partir de contaminantes primarios, por lo que la medida de prevención y corrección más adecuada para los contaminantes secundarios es el control de los primarios en la fuente de origen. Entre otros, el ozono troposférico y el ácido sulfúrico son contaminantes secundarios. Los principales contaminantes que se encuentran en el aire son el dióxido de azufre, el material particulado, el monóxido de carbono y el ozono. El dióxido de azufre son gases incoloros que se forman al quemar combustibles fósiles que contienen azufre, particularmente el carbón y el petróleo, por parte de centrales térmicas y los vehículos de motor. El dióxido de azufre perjudica el sistema respiratorio, especialmente de quienes sufren de asma y bronquitis crónica. Los efectos del dióxido de azufre empeoran cuando éste se combina con partículas o la humedad del aire. También contribuyen a la formación de lluvia ácida. El polvo fino o material particulado que se impregna a las paredes del aparato respiratorio causando enfermedades y molestias. Las partículas sólidas o líquidas del aire que componen este polvo fino pueden tener un diámetro de 10 micrómetros o menor a 2,5 micrómetros, siendo las partículas más pequeñas y más peligrosas para el hombre, ya que tienen mayor probabilidad de ingresar a los alvéolos pulmonares. El material particulado se forma por muchos procesos, tales como el viento, polinización de plantas, incendios forestales, quema de combustibles sólidos, como madera y carbón, quema de combustibles líquidos, fertilización, la industria de la construcción, el tráfico, etc. El monóxido de carbono es un gas incoloro e inoloro que en altas concentraciones puede ser letal, afectando el suministro de oxígeno en el torrente sanguíneo, pues atrae más a los glóbulos rojos que al oxígeno. El efecto corto plazo es similar a la sensación de fatiga que se experimenta a la altura o cuando se padece de anemia, pudiendo producir la muerte. La principal fuente de monóxido de carbono es la quema incompleta de combustibles como la gasolina. Una manera de reducir el problema es que los carros sean afinados debidamente para asegurar la apropiada mezcla de combustible con el oxígeno. Otras fuentes de monóxido de carbono incluyen casi cualquier objeto con motor, plantas eléctricas que utilizan carbón, gas o petróleo, e incineradores de basura. Dentro de las casas, el monóxido de carbono puede conducirse en el horno, aparatos de calefacción, chimeneas donde se queme la leña, el humo de los cigarrillos. El ozono es un gas invisible compuesto de 3 moléculas de oxígeno. Se puede encontrar en la troposfera, donde es considerado como un contaminante secundario porque se forma por la reacción química del dióxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. En la presencia de la luz solar, el ozono troposférico es la principal componente de smog fotoquímico o niebla fotoquímica y sumamente tóxico. Los males que puede causar a los seres humanos son diversos: problemas de las vías respiratorias, irritaciones de la garganta, dolor de pecho y tos, cansancio y malestar general. La población de mayor riesgo a la contaminación por el ozono son los enfermos y los ancianos, así como los bebés. El ozono troposférico se forma a partir de la evaporación de los óxidos de nitrógeno y emisión de compuestos orgánicos volátiles procedentes de la vegetación, de procesos de fermentación y de los volcanes. El ozono se encuentra principalmente en gran concentración en la estratosfera, donde se protege la peligrosa radiación. El dióxido de nitrógeno, el plomo y el sulfuro de hidrógeno también son contaminantes que se encuentran en el aire. Los óxidos de nitrógeno se producen por procesos naturales, pero también son generados por el hombre. La emisión natural del óxido de nitrógeno es casi 15 veces mayor que la realizada por el hombre. El dióxido de nitrógeno puede causar efectos en la salud porque es capaz de penetrar las regiones más profundas de los pulmones. Asimismo, contribuye a la formación de la lluvia ácida.
Las fuentes más comunes de dióxido de nitrógeno en la naturaleza son la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, incendios forestales y la actividad volcánica, mientras que las fuentes principales de emisión antropogénica es la quema de combustibles fósiles. La fuente primaria de contaminación de aire por plomo ha sido su uso como aditivo en la gasolina, debido a la propiedad de desacelerar el proceso de combustión en los motores. El plomo no consume el proceso de combustión, por lo tanto se emite como material particulado, constituyéndose en un contaminante tóxico para los humanos. Otras fuentes de plomo son la pintura para paredes y automóviles, los procesos de fundición, la fabricación de baterías de plomo, algunas cerámicas, la fabricación de tubos para el agua y desagüe, y tintes para cabello. Por su difícil remoción del cuerpo se acumula en varios órganos y puede dañar el sistema nervioso central y sus funciones superiores, siendo los niños los más vulnerables a este problema. El acumularse lentamente en los huesos, este metal puede impedir su crecimiento normal. En niveles muy altos puede causar daños significativos e incluso la muerte. Entre los síntomas que se presentan como resultado del envenenamiento por plomo se pueden mencionar agudos dolores de cabeza, náuseas, irritabilidad, pérdida de apetito y debilitamiento general. El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, caracterizado por tener un olor muy desagradable, aún a bajas concentraciones. Se produce durante procesos de descomposición de productos orgánicos que contienen azufre y altas concentraciones. Puede causar ceguera y muerte de quienes se exponen a él. Se genera comúnmente en los procesos de fabricación de harina de pescado y en la fabricación de papel, donde se usa para extraer la celulosa de la madera. En la siguiente tabla podemos apreciar todos los contaminantes existentes en el aire, cómo se producen y los efectos que tienen en la salud. El monóxido de carbono principalmente se produce por la quema incompleta de combustibles fósiles y afecta el transporte de oxígeno a la sangre. El dióxido de azufre se produce por la quema de combustibles de azufre y fundición de los materiales, causando así irritación de mucosas del aparato respiratorio y reducción de la función pulmonar. El dióxido de nitrógeno se produce por la quema de combustibles fósiles a altas temperaturas, produciendo irritación de las mucosas del aparato respiratorio, reducción de la función pulmonar y facilita las infecciones respiratorias. Asimismo, el ozono se produce por la reacción del dióxido de nitrógeno con los contaminantes orgánicos volátiles en presencia de la luz solar, produciendo irritación de las mucosas del aparato respiratorio y reducción de la función pulmonar. Las partículas o las micropartículas se producen debido a los polvos, cenizas, humo de tabaco en el ambiente, condensación de vapores y derivados de las emisiones de hidrocarburos, afectando y agravando las enfermedades pulmonares y cardíacas crónicas graves. El plomo se produce por los combustibles de plomo, fundición de los materiales y reciclaje de baterías. Daña el sistema nervioso central y disminuye el coeficiente intelectual. El sulfuro de hidrógeno se produce por procesos anaeróbicos, materia orgánica muerta, procesamiento de pescado para harina. Este produce irritación de las mucosas del aparato respiratorio y reducción de la función pulmonar. Compuestos orgánicos. Se produce por la quema incompleta y evaporación de combustibles fósiles, solventes de humo, tabaco en el ambiente. Depende del compuesto, siendo algunos cancerígenos. Fuentes de emisión. En primer lugar, vamos a definir, para entrar en contexto, qué es una fuente de emisión. Una fuente de emisión se considera como toda actividad, proceso u operación realizada por los seres humanos o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire. Acá podemos ver un gráfico donde se explica claramente, digamos, los fenómenos y las actividades que se consideran como fuentes de emisión. Podemos tener los fenómenos naturales, los fenómenos geoquímicos, los fenómenos biológicos, los fenómenos atmosféricos
Y ya otra fuente de emisión son las actividades humanas, que se pueden dividir en fuentes fijas, fuentes al aire libre y fuentes móviles, que posteriormente se explicará cada una de estas. Bueno, entonces en primer lugar se explicarán las fuentes fijas, que es una fuente de emisión. Según el Ministerio de Ambiente, una fuente fija se considera como una fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. Acá podemos encontrar fuentes puntuales, fuentes de área y fuentes naturales. ¿Qué es una fuente puntual? Una fuente puntual se deriva de la generación de energía eléctrica y de actividades industriales, como son la química textil, alimentaria, maderera, metalúrgica, metálica, manufacturera y procesadora de productos vegetales y animales, entre otras actividades. Las emisiones derivadas de la combustión utilizada para la generación de energía o vapor. Depende de la actividad de los combustibles y de la eficiencia de los quemadores, mantenimientos del equipo y la presencia de equipo de control al final del proceso, filtros, precipitadores y lavadores como un ejemplo. Y también son los principales contaminantes asociados a la combustión de partículas, como son el monóxido de carbono y otros hidrocarburos. En Boyacá podría ser una fuente puntual o se consideran todas las industrias. Con esta definición podemos poner un claro ejemplo, como lo vemos en la imagen, que es Termopaipa, que está situada en el departamento de Boyacá y obviamente tiene varios contaminantes, partículas que son generadas y son extendidas al aire y obviamente se considera un contaminante. Posteriormente tenemos las fuentes de área. ¿Qué se considera una fuente de área? Actividades domésticas, comerciales y servicios. También incluye la generación de aquellas emisiones inherentes a actividades y procesos, tales como el consumo de solventes, limpieza de superficies y equipos, recubrimiento de superficies arquitectónicas, industriales, lavado en seco, artes gráficas, panadería, distribución. También esta fuente incluye las emisiones de actividades como son el tratamiento de aguas residuales, plantas de composteo, rellenos sanitarios y entre otros. En este tipo de emisión también se encuentra un gran número de contaminantes de muy variado nivel de impacto en la salud. En la presentación podemos ver un ejemplo de una planta residual, de una planta de tratamiento de agua residual, que también es considerada como una fuente de área. Entonces, pues serían las diferentes fuentes, ya que pues la mayoría de acueductos cuenta con una planta de tratamiento de agua residual. Fuentes naturales. ¿Qué son las fuentes naturales? Entonces, una fuente natural es la generación de emisiones producidas por volcanes, océanos, plantas de suspensión de suelos, emisiones por digestión anaeróbica y aeróbica de sistemas naturales. También es aquello emitido por la vegetación y la actividad microbiana en suelos y océanos, que se denominan emisiones biogénicas, cuyo papel es importante en la química de la troposfera al participar directamente en la formación del ozono. Las emisiones biogénicas incluyen óxido de nitrógeno, metano, dióxido y monóxido de carbono y compuestos nitrogenados. ¿Qué vemos como una fuente natural? Según la breve definición, que son biogénicas y erosivas, que podríamos encontrar en Colombia como una fuente natural muy presente para todos los colombianos o boyacenses. Puede ser el Nevado del Ruiz, como lo vemos en la imagen, que también pues según sus emisiones producidas es pues un volcán y pues es expulsado pues al aire. También tenemos las fuentes móviles. ¿Qué son las fuentes móviles? Que son, creo que uno de los factores primordiales para tratar en nuestra exposición, en nuestra problemática expuesta, que es la contaminación en el aire. Entonces las fuentes móviles son
considerar las carreteras y no carreteras. ¿Por qué carreteras y no carreteras? Porque también existe la contaminación con los aviones y pues helicópteros y todo lo que es aéreo, y pues obviamente las carreteras como los automóviles y pues todo lo que tenga ruedas. Entonces pues daremos un ejemplo de fuentes móviles, que como lo decía anteriormente son los aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinarias no fijas con motores de combustión y similares, que por su operación también generan o pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera. La definición de fuente móvil puede incluir prácticamente a todos los vehículos automotores. También las fuentes fijas se refiere básicamente a las emisiones de automóviles y camiones. Los motores de los vehículos son los responsables de las emisiones de CO2, que es uno de los efectos más contaminantes para la atmósfera, y de compuestos orgánicos volátiles, el CO2 y el óxido de nitrógeno, producidos durante la combustión. Como se puede ver y podemos conocer, existen diferentes problemáticas en el país con estas fuentes de emisión que es primordial tratar, y creo que son las que más afectan el medio ambiente, afectan la atmósfera, afectan la tierra. ¿Por qué? Porque hay muchos autos, siempre los vamos a usar, mucha gente considera que tener automóvil puede ayudar o no puede ayudar al medio ambiente. Obviamente, más adelante vamos a explicar cuáles podrían ser las recomendaciones, digamos, para adquirir un auto y no contaminar, por decirlo así, entre comillas, pues el medio ambiente en el que vivimos. También quiero tocar el tema de que muchas ciudades de Colombia, principalmente como sabemos Bogotá, ciudad capital de Colombia, ya tiene problemática ambiental muy grande, puesto que ya tiene una nube de humo, por decirlo así, eh, que obviamente se ve reflejada muchísimo en que hay demasiada sobrepoblación en esta ciudad. O sea, la ciudad ya no tiene tanta cabida, obviamente pues porque es una ciudad principal, pero igual también debemos considerar y debemos tener conciencia que una de las fuentes de emisión que más afecta la atmósfera es las fuentes de emisión y las fuentes móviles. Además de la contaminación del aire exterior, el humo en interiores representa un grave riesgo para la salud aproximadamente de unas 3.000 millones de personas, pues que cocinan y calientan sus hogares con combustibles de biomasa y carbón. Unos 4,3 millones de difusiones prematuras ocurridas en el año 2012 se le atribuyen a la contaminación del aire en los hogares, y pues casi todas estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y medianos. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire, publicadas en el año 2005, ofrecieron orientación general relativa a umbrales y límites para contaminantes atmosférica clave que entrañan riesgos sanitarios. Las directrices señalan que mediante la reducción de la contaminación con partículas de 70 a 20 microgramos por metro cúbico, es posible reducir un 15% el número de defunciones relacionadas con la contaminación del aire. Pues las directrices de la Organización Mundial de la Salud en estos momentos se encuentran evaluando la calidad del aire para este año. A continuación les voy a hablar sobre el deterioro de la calidad de aire a nivel mundial. Pues la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, bien sea en los países desarrollados o en los países en desarrollo. Se estima que la contaminación ambiental del aire, pues tanto en las ciudades como en las zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras en el año en todo el mundo. Pues esta mortalidad se debe
prácticamente la exposición a partículas pequeñas de más o menos 2.5 micrones o menos de diámetro. Esto causó enfermedades cardiovasculares, respiratorias y de cáncer. La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2016 aproximadamente un 58% de las muertes prematuras relacionadas con la contaminación atmosférica pues se debieron a cardiopatías isquémicas y a accidentes cerebrovasculares, mientras que el 18% de las muertes se debieron pues a enfermedades pulmonares obstructivas e infecciones respiratorias agudas. Un 6% de las muertes se debieron también al cáncer de pulmón. En el año 2013 se realizó una evaluación por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud y en esta se determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano y que las partículas de aire contaminado pues están estrechamente relacionadas con la creciente incendia del cáncer, pues especialmente en lo que se refiere a cáncer de pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del aire exterior y el aumento que ha tenido el cáncer de vías urinarias y vejiga. Deterioro de la calidad de aire local en Tunja, Boyacá. De acuerdo a la resolución 2254 del 2017, artículo 24, Boyacá publica los informes de estado de la calidad de aire en su jurisdicción de acuerdo a lo establecido en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad de aire. En esta página se encuentran los informes de los años 2018, 2019 y 2020 de manera trimestral y mensual. Para el año 2020, para el mes en curso, según los resultados obtenidos, se tienen que acá tenemos una tabla con el nombre de cada estación y con su ubicación. Entonces comenzamos a hablar de cada uno. Entonces, el municipio de Sogamoso encontramos una estación llamada UPTC. En el municipio de Sogamoso tenemos otra llamada Recreo. En el municipio de Paipa tenemos otra que se llama Paipa. En el municipio de Sogamoso tenemos otra que se llama Sena. En el municipio de Nopsa tenemos una que se llama Nazaret. En el municipio de Nopsa tenemos otra que se llama Móvil. En el municipio de Tunja tenemos una que se llama Móvil 2. En el municipio de Sogamoso tenemos otra que se llama Móvil Coica. Y pues cada una con sus diferentes coordenadas y altitud. Según la normativa, los niveles máximos de contaminación permitidos teniendo en cuenta el tiempo de exposición son los siguientes, los que están establecidos acá en esta tabla. Contaminación, nivel máximo permisible en microgramos por metro cúbico y el tiempo de exposición, ya sea anual o 24 horas. Entonces, ahorita más adelante voy a hablar de cada un contaminante, ya sea PM10, PM2.5, CO2, NO2, O3 o CO. Entonces, estos son como los parámetros estándar. A continuación, mostramos los contaminantes que fueron monitoreados en cada una de las siguientes estaciones. Entonces, acá están las estaciones como tal y el número de contaminantes, que son exactamente 6. ¿Y qué quiere decir? Que los que están con X fue el que captó contaminante en esas estaciones, y las que no, pues nos quiere decir que no fue detectado ningún contaminante durante un mes de estudio en dicha estación. Bueno, vamos a hablar como tal del comportamiento promedio diario del contaminante PM10, que sería pues nuestro primer contaminante que pues identificamos en las tablas anteriores que se encuentran en todas las estaciones. Entonces, de este se puede identificar que en la estación del SENA presenta una concentración más alta con 65 microgramos por metro cúbico, y en la estación de la UPTC presenta una concentración más baja con 33 microgramos por metro cúbico, que no supera el nivel máximo de concentración durante 75 periodos de exposición de 24 horas. Pasamos al segundo contaminante, que es el análisis del comportamiento promedio diario del contaminante PM2.5. En este contaminante se muestra un comportamiento
en 5 de las estaciones totales. Se puede identificar que en la estación Nopsa presenta la concentración más alta con 35 microgramos por metro cúbico y en la estación Nazaret presenta la concentración más baja con 18 microgramos por metro cúbico, que no supera el nivel máximo de concentración de 37 durante un periodo de exposición de 24 horas. Bueno, pasamos al análisis del comportamiento promedio diario del contaminante CO2, que en este caso sería el 3. En este caso nos muestra 5 estaciones, las cuales podemos identificar lo siguiente: que en la estación Paipa presenta una concentración más alta con 39,2 microgramos por metro cúbico. En la estación Nopsa presenta una concentración más baja con 10,6 microgramos por metro cúbico, que no supera el nivel máximo de concentración de 100 durante un periodo de exposición de 1 hora como tal. Bueno, pasamos al análisis del comportamiento promedio diario del contaminante CO2, que en este caso sería el 3. En este caso nos muestra 5 estaciones, las cuales podemos identificar lo siguiente: que en la estación Paipa presenta una concentración más alta con 39,2 microgramos por metro cúbico. En la estación Nopsa presenta una concentración más baja con 10,6 microgramos por metro cúbico, que no supera el nivel máximo de concentración de 100 durante un periodo de exposición de 1 hora como tal. Bueno, pasamos al contaminante número 4. El comportamiento promedio diario del contaminante NO2 nos muestra 2 estaciones totales, en las cuales podemos identificar que la estación de Recreo presenta la concentración más alta con 24,6 microgramos por metro cúbico y la estación de Nazaret presenta la concentración más baja con 19,7 microgramos por metro cúbico. No nos supera el nivel máximo de concentración de 200 durante un periodo de exposición de 1 hora. Bueno, como 5 tenemos el análisis del comportamiento promedio diario del contaminante O3. El contaminante como tal, en este caso, nos muestra 5 estaciones, las cuales podemos identificar que la estación de la UPTC presenta una concentración más alta con 37 microgramos por metro cúbico y la estación del SENA presenta la concentración más baja con 4 microgramos por metro cúbico, que no supera el nivel máximo de concentración de 100 durante un periodo de exposición de 8 horas. Como último, tenemos el comportamiento del promedio diario del contaminante CO, el cual nos muestra 2 estaciones totales, en las cuales identificamos lo siguiente: que Recreo presenta la concentración más alta con 1648,5 microgramos por metro cúbico y la estación de Nazaret nos presenta la concentración más baja con 636,4 microgramos por metro cúbico. En este caso no nos supera los límites de concentración establecidos, que son 5000 por tiempo de exposición en 8 horas. Ahora vamos a hablar de la normativa ambiental. Es importante saber que la problemática atmosférica actual es la que genera los mayores costos sociales y ambientales después de los generados por la contaminación de agua y desastres naturales. En Colombia se ha tenido una larga y amplia tradición de materia de acciones para el control de la contaminación del aire. Inicialmente, en el año 1967, se instalaron las primeras redes para el monitoreo de la calidad del aire y en 1973 se expidió la Ley 23. Dicha ley le concedió las facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para que se expidiera el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire,
con el fin de impulsar la gestión de la calidad del aire en el corto, mediano y largo plazo, a través de actividades agrupadas alrededor de metas que pueden ser medibles y que vayan pues dirigidas a alcanzar los niveles de calidad del aire adecuados pues para proteger la salud y el bienestar de las personas, pues en el marco del desarrollo sostenible. Dentro de la normativa encontramos varios decretos. El primero de ellos es el decreto 948 del año 1995, pues este decreto contiene el reglamento de protección y control de la calidad del aire, de alcance general y aplicable a todo el territorio nacional, pues mediante el cual se establecieron las normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles y las directrices y competencias pues, para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de emisión. Las normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las emisiones de ruidos y olores ofensivos y se regula el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia y el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y pues la participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. Decreto 979 del 2006, por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 del 1995. Artículo 7. Las clases de normas de calidad del aire o de los distintivos niveles periódicos de emisión. Artículo 10. De los niveles de prevención, alerta y emergencia por contaminación del aire. Artículo 94. De los planes de contingencia por contaminación atmosférica. Artículo 108. Clasificación de áreas fuente de contaminación. Resolución 650 del año 2010. Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. Esta resolución tiene como objetivo estipular e instaurar a nivel nacional un protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. En esta resolución se establece el procedimiento y la metodología necesaria para llevar a cabo las actividades de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire en todo el territorio nacional. En este protocolo se encuentran también dos manuales que forman parte integral de la presente resolución. El primero es el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el segundo, el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. Resolución 651 del 2010, por lo cual se crea el Subsistema de Información sobre la Calidad del Aire, SISAIRE, como fuente principal de información para el diseño, evaluación y ajuste de las políticas y estrategias nacionales y regionales de prevención y control de la contaminación del aire. El ámbito de aplicación, las corporaciones autómatas regionales, las corporaciones para el desarrollo sostenible, las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos. Dichas corporaciones tienen la obligación de reportar la información de calidad del aire, meteorología y de ruido al SISAIRE, siguiendo lo establecido en la presente resolución
y los procedimientos que para tal fin establezca el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el Estudio de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, será el administrador del subsistema de información sobre la calidad del aire, entidad que verifica que las autoridades ambientales reporten sus mediciones de calidad del aire, meteorológicas, de ruido y la información de sus SVCA. Las autoridades ambientales y personas jurídicas obligadas a reportar información de calidad del aire y meteorológica al CISAIRE deberán realizarlo con la siguiente periodicidad. Los sistemas de vigilancia de calidad del aire que generan información de forma manual deberán ingresar sus mediciones al CISAIRE mensualmente dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al de la toma de información, previa de validación por parte del responsable del sistema de vigilancia. Los sistemas de vigilancia de calidad del aire que generan información de forma autómata deberán ingresar sus mediciones al CISAIRE semanalmente, dentro de los 3 primeros días hábiles de la semana siguiente a la toma de la información, previa validación por parte del responsable del sistema de vigilancia. Las autoridades ambientales que realicen estudios y mapas de ruido, así como planes de descontaminación por ruido, o lo que modifique, adicione o sustituya, deberán reportarlo al CISAIRE para su consulta pública, con una periodicidad que no supere lo establecido en la mencionada resolución. Gestión ambiental. La contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas ambientales y es una consecuencia directa del deterioro de la calidad del aire y que se incrementen los efectos negativos sobre la salud humana y ambiental. A pesar de que se han desarrollado instrumentos para controlar la contaminación del aire, surge también la necesidad de formular una política de prevención y control de la contaminación del aire de manera que se garantice un cumplimiento de los niveles aceptables de calidad del aire. Por estas razones, es prioritario formular la política de prevención y control de la contaminación del aire de manera que se impulse la gestión de calidad del aire en el corto, mediano y largo plazo, a través de las actividades agrupadas alrededor de metas que pueden ser medibles, y estos son algunos de sus objetivos. La estructura institucional que se ha establecido a nivel nacional, en la que actúan conjuntamente entidades públicas y privadas, se han identificado responsabilidades del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, de las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones para el desarrollo sostenible. Otras instituciones como el Ministerio de Minas y Energía, Transporte y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales permiten que las actividades que se estén desarrollando se ejecuten de manera coordinada y se cuente con la cooperación necesaria para alcanzar una mejor calidad del aire. Se han identificado el impacto de las fuentes contaminantes como actividades industriales en el sector transporte y en la afectación de la calidad del aire, por lo que su responsabilidad debe ir más allá del cumplimiento de las normas ambientales existentes, es decir, incluir lineamientos de responsabilidad social y empresarial. El seguimiento de la política de prevención y control de la contaminación del aire, PPCCA, se realiza a través de indicadores que midan la gestión y el impacto de la misma. En el Plan de Acción de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire se presentan los indicadores por cada meta que servirán para establecer la línea base y medir el cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos específicos de la política. Adicionalmente, a continuación se presentan indicadores que deberán ser verificados por la Comisión Técnica Nacional
intersectorial para la prevención y el control de contaminación del aire, con aire, asociados directamente con el cumplimiento del objetivo general de la política de manera que se pueda evaluar con efectividad en el corto, mediano, largo plazo y proponer las posibles modificaciones de acuerdo con los resultados de dicha evaluación. Contaminantes, como actividades industriales en el sector transporte y en la afectación de la calidad del aire, por lo que su responsabilidad debe ir más allá del cumplimiento de las normas ambientales existentes, es decir, incluir lineamientos de responsabilidad social y empresarial. El seguimiento de la política de prevención y control de la contaminación del aire, PPCCA, se realiza a través de indicadores que midan la gestión y el impacto de la misma. En el Plan de Acción de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire se presentan los indicadores por cada meta que servirán para establecer la línea base y medir el cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos específicos de la política. Adicionalmente, a continuación se presentan indicadores que deberán ser verificados por la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control de Contaminación del Aire, con aire, asociados directamente con el cumplimiento del objetivo general de la política de manera que se pueda evaluar con efectividad en el corto, mediano, largo plazo y proponer las posibles modificaciones de acuerdo con los resultados de dicha evaluación. Aquí se presentan indicadores y las metas a cumplir para el año 2014 y 2019. Dentro de los indicadores encontramos estaciones de calidad del aire reportando cumplimiento de la norma de calidad del aire en el país, crecimiento anual de los incentivos tributarios otorgados a sistemas de control de emisiones contaminantes, cumplimiento de los límites máximos de emisiones, calidad de diésel que se distribuye en el país acorde con los estándares internacionales, calidad de la gasolina que se distribuye en el país acorde también a los estándares internacionales, tecnologías de los vehículos que ingresan al país acorde a con los combustibles internacionales. Sistema Nacional de Vigilancia, incentivos el uso de tecnologías vehiculares más limpias y programa de desintegración de vehículos. Esto es del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Contaminantes, como actividades industriales en el sector transporte y en la afectación de la calidad del aire, por lo que su responsabilidad debe ir más allá del cumplimiento de las normas ambientales existentes, es decir, incluir lineamientos de responsabilidad social y empresarial. El seguimiento de la política de prevención y control de la contaminación del aire, PPCCA, se realiza a través de indicadores que midan la gestión y el impacto de la misma. En el Plan de Acción de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire se presentan los indicadores por cada meta que servirán para establecer la línea base y medir el cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos específicos de la política. Adicionalmente, a continuación se presentan indicadores que deberán ser verificados por la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control de Contaminación del Aire, con aire, asociados directamente con el cumplimiento del objetivo general de la política de manera que se pueda evaluar con efectividad en el corto, mediano, largo plazo y proponer las posibles modificaciones de acuerdo con los resultados de dicha evaluación. Aquí se presentan indicadores y las metas a cumplir para el año 2014 y 2019. Dentro de los indicadores encontramos estaciones de calidad del aire reportando cumplimiento de la norma de calidad del aire en el país, crecimiento anual de los incentivos tributarios otorgados a sistemas de control de emisiones contaminantes,
cumplimiento de los límites máximos de emisiones, calidad de diésel que se distribuye en el país acorde con los estándares internacionales, calidad de la gasolina que se distribuye en el país acorde también a los estándares internacionales, tecnologías de los vehículos que ingresan al país acorde a con los combustibles internacionales. Sistema Nacional de Vigilancia, incentivos el uso de tecnologías vehiculares más limpias y programa de desintegración de vehículos. Esto es del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Para hablar de la financiación política de la prevención y control de la contaminación del aire, se realiza principalmente con los recursos de las instituciones responsables de las actividades identificadas. El Ministerio gestionará la consecución de los recursos adicionales a través de créditos o corporaciones internacionales que permitan fortalecer su ejecución financiera. Se busca tener al menos 5 contaminantes, como actividades industriales en el sector transporte y en la afectación de la calidad del aire, por lo que su responsabilidad debe ir más allá del cumplimiento de las normas ambientales existentes, es decir, incluir lineamientos de responsabilidad social y empresarial. El seguimiento de la política de prevención y control de la contaminación del aire, PPCCA, se realiza a través de indicadores que midan la gestión y el impacto de la misma. En el Plan de Acción de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire se presentan los indicadores por cada meta que servirán para establecer la línea base y medir el cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos específicos de la política. Adicionalmente, a continuación se presentan indicadores que deberán ser verificados por la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control de Contaminación del Aire, CONAIRE, asociados directamente con el cumplimiento del objetivo general de la política de manera que se pueda evaluar con efectividad en el corto, mediano, largo plazo y proponer las posibles modificaciones de acuerdo con los resultados de dicha evaluación. Aquí se presentan indicadores y las metas a cumplir para el año 2014 y 2019. Dentro de los indicadores encontramos estaciones de calidad del aire reportando cumplimiento de la norma de calidad del aire en el país, crecimiento anual de los incentivos tributarios otorgados a sistemas de control de emisiones contaminantes, cumplimiento de los límites máximos de emisiones, calidad de diésel que se distribuye en el país acorde con los estándares internacionales, calidad de la gasolina que se distribuye en el país acorde también a los estándares internacionales, tecnologías de los vehículos que ingresan al país acorde a con los combustibles internacionales. Sistema Nacional de Vigilancia, incentivos el uso de tecnologías vehiculares más limpias y programa de desintegración de vehículos. Esto es del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Para hablar de la financiación política de la prevención y control de la contaminación del aire, se realiza principalmente con los recursos de las instituciones responsables de las actividades identificadas. El Ministerio gestionará la consecución de los recursos adicionales a través de créditos o corporaciones internacionales que permitan fortalecer su ejecución financiera. Se busca tener al menos 5 objetivos. El primero es regular los contaminantes de la atmósfera que pueden afectar la salud humana y el bienestar de la población, fijando niveles adecuados para proteger la salud de la población y el bienestar humano. Como metas se tienen reglamentación de los contaminantes que afectan la salud de la población y el bienestar humano, y una línea base de la calidad del aire y ruido cuantificada, actualizada y consolidada a contaminantes, como actividades industriales en el sector transporte y en la afectación de la calidad del aire,
por lo que su responsabilidad debe ir más allá del cumplimiento de las normas ambientales existentes, es decir, incluir lineamientos de responsabilidad social y empresarial. El seguimiento de la política de prevención y control de la contaminación del aire, PPCCA, se realiza a través de indicadores que midan la gestión y el impacto de la misma. En el Plan de Acción de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire se presentan los indicadores por cada meta que servirán para establecer la línea base y medir el cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos específicos de la política. Adicionalmente, a continuación se presentan indicadores que deberán ser verificados por la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control de Contaminación del Aire, CONAIRE, asociados directamente con el cumplimiento del objetivo general de la política de manera que se pueda evaluar con efectividad en el corto, mediano, largo plazo y proponer las posibles modificaciones de acuerdo con los resultados de dicha evaluación. Aquí se presentan indicadores y las metas a cumplir para el año 2014 y 2019. Dentro de los indicadores encontramos estaciones de calidad del aire reportando cumplimiento de la norma de calidad del aire en el país, crecimiento anual de los incentivos tributarios otorgados a sistemas de control de emisiones contaminantes, cumplimiento de los límites máximos de emisiones, calidad de diésel que se distribuye en el país acorde con los estándares internacionales, calidad de la gasolina que se distribuye en el país acorde también a los estándares internacionales, tecnologías de los vehículos que ingresan al país acorde a con los combustibles internacionales. Sistema Nacional de Vigilancia, incentivos al uso de tecnologías vehiculares más limpias y programa de desintegración de vehículos. Esto es del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Para hablar de la financiación política de la prevención y control de la contaminación del aire, se realiza principalmente con los recursos de las instituciones responsables de las actividades identificadas. El Ministerio gestionará la consecución de los recursos adicionales a través de créditos o corporaciones internacionales que permitan fortalecer su ejecución financiera. Se busca tener al menos 5 objetivos. El primero es regular los contaminantes de la atmósfera que pueden afectar la salud humana y el bienestar de la población, fijando niveles adecuados para proteger la salud de la población y el bienestar humano. Como metas se tienen reglamentación de los contaminantes que afectan la salud de la población y el bienestar humano, y una línea base de la calidad del aire y ruido cuantificada, actualizada y consolidada a nivel nacional. El segundo es identificar las principales fuentes de emisión de los contaminantes que afecten la salud humana y el bienestar de la población. Como meta se tiene realizar inventarios de emisiones realizados y consolidados a nivel nacional, instalar generadores de materia particulada identificados en zonas más contaminadas del país, determinar la calidad del aire moderada en los principales centros urbanos y contaminantes, como actividades industriales en el sector transporte y en la afectación de la calidad del aire, por lo que su responsabilidad debe ir más allá del cumplimiento de las normas ambientales existentes, es decir, incluir lineamientos de responsabilidad social y empresarial. El seguimiento de la política de prevención y control de la contaminación del aire, PPCCA, se realiza a través de indicadores que midan la gestión y el impacto de la misma. En el Plan de Acción de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire se presentan los indicadores por cada meta que servirán para establecer la línea base y medir el cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos específicos de la política. Adicionalmente, a continuación se presentan
indicadores que deberán ser verificados por la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control de Contaminación del Aire, con aire, asociados directamente con el cumplimiento del objetivo general de la política de manera que se pueda evaluar con efectividad en el corto, mediano, largo plazo y proponer las posibles modificaciones de acuerdo con los resultados de dicha evaluación. Aquí se presentan indicadores y las metas a cumplir para el año 2014 y 2019. Dentro de los indicadores encontramos estaciones de calidad del aire reportando cumplimiento de la norma de calidad del aire en el país, crecimiento anual de los incentivos tributarios otorgados a sistemas de control de emisiones contaminantes, cumplimiento de los límites máximos de emisiones, calidad de diésel que se distribuye en el país acorde con los estándares internacionales, calidad de la gasolina que se distribuye en el país acorde también a los estándares internacionales, tecnologías de los vehículos que ingresan al país acorde a con los combustibles internacionales. Sistema Nacional de Vigilancia, incentivos el uso de tecnologías vehiculares más limpias y programa de desintegración de vehículos. Esto es del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Para hablar de la financiación política de la prevención y control de la contaminación del aire, se realiza principalmente con los recursos de las instituciones responsables de las actividades identificadas. El Ministerio gestionará la consecución de los recursos adicionales a través de créditos o corporaciones internacionales que permitan fortalecer su ejecución financiera. Se busca tener al menos 5 objetivos. El primero es regular los contaminantes de la atmósfera que pueden afectar la salud humana y el bienestar de la población, fijando niveles adecuados para proteger la salud de la población y el bienestar humano. Como meta se tienen reglamentación de los contaminantes que afectan la salud de la población y el bienestar humano, y una línea base de la calidad del aire y ruido cuantificada, actualizada y consolidada a nivel nacional. El segundo es identificar las principales fuentes de emisión de los contaminantes que afecten la salud humana y el bienestar de la población. Como meta se tiene realizar inventarios de emisiones realizados y consolidados a nivel nacional, instalar generadores de materia particulada identificados en zonas más contaminadas del país, determinar la calidad del aire moderada en los principales centros urbanos y corredores industriales. El tercero, establece, promueve y fortalece las estrategias para prevenir, mitigar la generación de emisiones de los contaminantes y de ruido a la atmósfera. Como meta se tiene programas de descontaminación establecidos en zonas contaminadas por aire o ruido, reglamentación de fuentes fijas implementadas, reconversión tecnológica de la industria implementada, reglamentación sobre fuentes móviles implementada, programa a renovación del parque automotor y planes de movilidad, reglamentación sobre combustibles y reglamentación sobre emisión de aire moderada en los principales centros urbanos y corredores industriales. El tercero, establece, promueve y fortalece las estrategias para prevenir, mitigar la generación de emisiones de los contaminantes y de ruido a la atmósfera. Como meta se tiene programas de descontaminación establecidos en zonas contaminadas por aire o ruido, reglamentación de fuentes fijas implementadas, reconversión tecnológica de la industria implementada, reglamentación sobre fuentes móviles implementada, programa a renovación del parque automotor y planes de movilidad, reglamentación sobre combustibles y reglamentación sobre emisión de ruido. Como cuarto, es fortalecer los espacios de coordinación, participación, capacitación que involucren en los diferentes actores relacionados con la prevención y control de la contaminación del aire, y como meta se tiene Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y Control de la Contaminación del Aire,
con aire en funcionamiento, agendas ambientales implementadas, mesas regionales de la calidad del aire, instrumentos económicos y riesgo asociado a la calidad del aire y ruido, y programas de capacitación. Como último objetivo es continuar con la implementación y compromisos internacionales adquiridos por el país, incrementar el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente relacionados con prevención y control de la contaminación atmosférica. Como meta se tienen programas de capacitación implementada, sustancias agotadoras de la capa de ozono eliminadas, reducción de emisión de gases de efecto invernadero, reducción de las liberaciones contaminantes orgánicos persistentes de la generación no intencional, incluido el acceso C del Convenio de Estocolmo, y reducción de las emisiones. Estrategias que se emplearían para un manejo sostenible y recuperación del aire. A continuación vamos a relacionar algunas estrategias para controlar la contaminación del aire. Primero, uso del transporte público y o utilización de tu auto personal o privado únicamente cuando sea completa y estrictamente necesario. O, de ser posible, compartir el coche con varias personas. De esta manera, reducimos drásticamente las emisiones de los mismos. Como bien se sabe, el motor de combustión interna de los autos, por su manera de funcionar, no es capaz de realizar una combustión completa. De esta manera, y teniendo en cuenta esto, si esta combustión incompleta no es regulada, mayor va a ser la cantidad de sustancias nocivas que se van a expulsar en los gases de escape hacia la atmósfera. Dentro de los gases generados en la combustión hay unos que pueden ser nocivos para la salud y otros que no, es decir, unos son tóxicos y otros no tóxicos. Dentro de los no tóxicos encontramos el dióxido de carbono, el oxígeno y también el agua. Dentro de los tóxicos encontramos el monóxido de carbono, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. Entonces, entre menos carros se encuentren en funcionamiento, menor será la emisión de estos gases, tanto tóxicos como no tóxicos, que van dirigidos hacia la atmósfera. Por ende, la contaminación del aire. Segundo, cuando vayamos a comprar o adquirir un auto, sea de primera o de segunda mano, lo que debemos tener en cuenta, además del factor económico o del precio del mismo, es que sea un auto de bajo consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que comparado con otros modelos, el auto que vamos a comprar tenga un consumo de combustible menor o el menor que se pueda. De esta manera, la emisión de gases por quema de combustible va a ser menor. Tercero, todo desplazamiento que se pueda realizar en bicicleta en lugar de usar tu auto es muchísimo más beneficioso y menos contaminante. Una ciudad con alta circulación de bicicletas en sus calles es completamente mucho más amigable con el medio ambiente que una que no las tiene. Esto teniendo en cuenta que el uso de bicicleta ayuda a reducir los niveles de contaminación ambiental, porque como no hay carros circulando, las emisiones son menores, los niveles de monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y otras partículas que favorecen la contaminación del aire no van a estar presentes. El transporte en bicicleta es una práctica totalmente ecológica porque promueve la disminución de los gases contaminantes del aire y además de eso ayuda a tu cuerpo a estar más saludable. Cuarto, y muy importante, reciclar. Reciclar no solamente disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta, sino que también ayuda a mantener el aire mucho más limpio. ¿Por qué? Porque se aprovechan los recursos que aún sirven y de esa manera se reduce considerablemente los procesos de fabricación que también son los que producen mayores gases contaminantes. Adicional a esto, cuando depositamos nuestras basuras en lugares que no son aptos para esto, es decir, en lugares que no son centros de acopio en los cuales los separan según su material, sin ningún tipo de discriminación, es decir, si son reutilizables, si no son reutilizables, sino que simplemente los tiramos allá, genera un gran impacto ambiental, porque hay cosas o hay materiales dentro de nuestras basuras que pueden contener grandes cantidades de gases tóxicos que van directamente a la atmósfera o al aire, y también cuando se presenta el caso de algún curso de agua se contamina el mismo. Quinto,
Cuidar las zonas verdes de las ciudades, sean muchas, sean pocas, sean grandes o sean pequeñas, estas zonas verdes funcionan como el pulmón de las ciudades, no aportan gran cantidad de oxígeno o no generan tanto oxígeno como en el campo, pero sí pueden ayudar a absorber CO2. También ayudan a combatir la contaminación. Las zonas verdes de las ciudades se convierten en pulmones de las mismas, ayudando a reducir la contaminación del aire y además también son reguladores de temperatura y humedad en el ambiente. Son muy importantes ya que como seres vivos producen oxígeno, filtran la radiación y también reducen la contaminación acústica. Adicional a esto mejoran el bienestar emocional, mejoran la salud física y también nos permiten fomentar la vida al aire libre y el encuentro social. Sexto, procura usar en tu casa bombillas de bajo consumo. De esta manera vamos a lograr tener la misma luz, pero vamos a ayudar al medio ambiente a través del uso de la energía eficiente. El consumo de la iluminación de una casa supone por lo menos el 10 al 20% de la factura de la luz que nos llega mensual. Es decir, que en términos económicos, cuanto menos usemos luz artificial va a ser mucho mejor para nuestro bolsillo, pero también ayuda al medio ambiente. ¿De qué manera? Reduciendo el consumo de bombillas tradicionales en un hogar. Aunque las bombillas de bajo consumo son un poco más costosas que las bombillas tradicionales, también traen mucho más beneficios, ya que al ser mucho más duraderas, evita la compra de las mismas y por ende su desecho. Es decir, reduce la contaminación por causas de bombillas tradicionales, que dentro de sus componentes también tienen sustancias tóxicas tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Educación ambiental. En este ítem se realizó una cartilla didáctica y explicativa que consta y recoge todos los numerales que serán explicados en el presente video. ¿Cómo la ingeniería civil influye y cuál es el manejo que se le debe dar? ¿Cómo influye? La ingeniería civil influye en cuanto a la construcción con sus diversas etapas: demolición, excavaciones, obras gruesas, terminados, obras exteriores, que pueden generar diversos tipos de emisiones a la atmósfera, razón por la cual se debe realizar un control. El aire que respiramos está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 0.093 de argón, y una porción de vapor de aire. Cuando hablamos de contaminación en el aire, nos referimos a la alteración de esta composición, producidas por causas naturales o provocadas por el hombre. Las producidas por causas naturales no se pueden evitar, mientras que las producidas por el hombre es obligatorio evitarlas. Existen diversos tipos de contaminación: aerosoles, dispersión de un material finamente dividido en un medio gaseoso. El medio gaseoso generalmente suele ser aire. Puede también definirse como cualquier sustancia sólida o líquida aerotransportada. Polvo. El aerosol sólido formado por disgregación, molienda, acarreo o cualquier acción mecánica sobre un sólido, roca, minerales, carbón, madera, plástico o granos. Polvos alergénicos. Son aquellos que al ingresar al pulmón producen reacciones alérgicas o asmáticas. Ejemplo de estos son los componentes para hacer plástico, el polen, las semillas
y la madera. Existen diversas actividades que contaminan y pues dependiendo de cada acción hay una serie de medidas de mitigación. Demolición masiva y puntual. La medida de mitigación que se debe tomar es la capacitación del personal. Capacitar al personal en relación con reducción de emisiones a la atmósfera. Excavación y movimiento de tierras. La acción que se debe tomar es programa de humectación de la zona a trabajar. Humectar la zona de trabajo que genera mayor emisión de material particulado, incluyendo el piso del lugar usando aditivos que implican su evaporación. La humectación puede ser realizada por aspersión, uso de mangueras o por camiones. Transporte de residuos y material. La medida que se debe utilizar es el uso de mallas protectoras en perímetro. Usar mallas tipo Ranchol para evitar la emisión del polvo hacia el entorno. Carga y descarga de material de residuos. La medida que se debe tomar es cubrir acopios. Cubrir los acopios de materiales granulares con lonas de material plástico o textil hasta su retiro. Usar humectación si es necesario. Aseo interno y externo de la obra. La medida a mitigar es minimizar permanencia de acopios en la obra. Limitar mediante una adecuada programación de actividades el tiempo de exposición del material removido. Limpieza de andamios. La medida que se debe tomar es cubrir totalmente los camiones. Cubrir totalmente los camiones durante el transporte de los escombros. Corte de materiales, hormigón, ladrillo, cerámicos y baldosas. La medida que se debe tomar es no cargar totalmente los camiones. Cargar el material o residuo hasta 10 centímetros abajo de la línea de superficie de la tolva, con el objetivo de minimizar la emisión de material particulado y evitar la caída durante el trayecto. Pulido de material, uso de maquinaria y equipo a combustión. La medida para mitigar que se debe usar es el protocolo de aseo interno de la obra. Mantener adecuadas condiciones de aseo interno de la obra, elaborar y usar protocolo de aseo. ¿Cuál es el manejo que le damos como ingenieros civiles? Los residuos que se encuentran en la siguiente tabla son totalmente característicos de su actividad. Por tal razón, si son encontrados mal almacenados, mezclados con otros residuos y o regados dentro de la obra, será nuestra responsabilidad recogerlos. El manejo que le damos se encuentra dividido en 3 fases. La primera fase es la identificación de residuos, donde encontramos residuos pétreos, metales, no aprovechables, plásticos, respel o madera, con su correspondiente descripción, como por ejemplo para los residuos pétreos, concreto sobrante, fragmentos de roca; para los no aprovechables, residuos de alimentos, residuos no admitidos y cinta peligro o denopacia. Los residuos clasificados que se encuentran en la diapositiva anterior, tachados con una X, expresan que los residuos no deben ser admitidos, es decir, que se deben manejar como residuos no aprovechables. Para el manejo de residuos de elementos de protección personal se encuentran los aprovechables, que son casco, gafas, botas de caucho, y los no aprovechables, ropa, chaqueta, pantalones, guantes, dotación marcada y tapaoídos. La segunda fase corresponde al almacenamiento de residuos, que se encuentra dividido a su vez en 4 partes. La primera parte es la recomendación de almacenamiento, donde nos sugieren revisar el punto de almacenamiento constante, proteger los residuos de la lluvia, del barro, de la tierra,
y responsabilizar a todo el personal en el cuidado de los residuos. Como segunda instancia están las condiciones de almacenamiento. También nos sugieren no depositar los residuos untados con pinturas, aceites o solventes, no mezclarlo con otros residuos y no depositar residuos con alimentos. En tercera instancia se encuentran los colores de los envases acorde con la GTC 24, donde se describe el color que va a tomar cada uno de los residuos generados en la obra. Como cuarta instancia encontramos los envases recomendados para el almacenamiento de los residuos, donde se pueden utilizar cajas de madera, un espacio demarcado, una big bag, una caneca metálica, una caneca plástica, una bolsa negra, una lona o una caja de cartón. Esto se hará a criterio o según se tenga disposición. La tercera y última fase corresponde a la entrega de residuos, donde se divide en 3 pasos. El primero es entregar los residuos con un documento que soporte su entrega, donde se debe especificar el origen del residuo, el destino del residuo, la descripción del residuo y el transportador. Como paso 2, se debe exigir el PIN del vehículo y los documentos del conductor y del vehículo. Se debe solicitar la licencia ambiental de los lugares de disposición final. Y para los residuos peligrosos se debe solicitar la licencia ambiental vigente del gestor final. Y como paso 3 se debe verificar por la seguridad del proyecto la validez y la autenticidad de los documentos. También el contratista debe reportar la cantidad de residuos que genera mensualmente y entrega de los certificados de disposición final. Este reporte debe tener la siguiente información: fecha, tipo de residuo, cantidad, placa del vehículo, PIN del vehículo, tratamiento y sitio de disposición final. Si hubo alguna actividad de reutilización, se debe enviar el informe de aprovechamiento in situ con el respectivo registro fotográfico. Este informe debe contener la siguiente información: registro fotográfico del sitio de reutilización, esquema del área a usar, descripción del proceso de reutilización, registro fotográfico del proceso y registro fotográfico al final del proceso. Para el envío de información, se debe tener en cuenta que esta debe ser reportada mensualmente al consumidor, o sea, a nosotros, o al responsable del proyecto que coordine con ellos la entrega, o sea, con la persona a la cual vamos a colocar a disposición nuestros residuos. Para esto se debe tener un certificado de disposición final, un reporte de generación de residuos y un informe de aprovechamiento in situ